A finales de junio de 1944, en la sala de mapas de la Cancillería del Reich, Heinz Guderian, recién nombrado jefe del Estado Mayor General, observaba el mapa del frente oriental con las manos detrás de la espalda. Los marcadores rojos se habían multiplicado como una enfermedad a través del sector del grupo de ejércitos centro. Sus dedos temblaban levemente, no por la edad, sino por la rabia que suprimía. En 3 días, los soviéticos habían abierto un agujero tan vasto en las líneas alemanas que divisiones enteras simplemente dejaron de existir. 28 divisiones perdidas. Y Hitler, sentado en la mesa de conferencias detrás de él, hablaba de contraataques. Guderian mantuvo su voz nivelada. Había aprendido en sus meses alejado del mando activo que la franqueza con Hitler era una apuesta. A veces el Führer la respetaba, a veces significaba el despido. Pero la situación estaba más allá del lenguaje diplomático. La respuesta de Hitler fue golpear la mesa con su mano, no por enojo ante la situación, sino ante Guderian por expresarla claramente. El derrotismo, dijo Hitler, ha destruido más ejércitos que el enemigo jamás pudo. Esta era la nueva realidad para los comandantes alemanes en el verano de 1944. La evaluación militar profesional de lo que realmente sucedía en el terreno se había vuelto indistinguible del derrotismo en la mente de Hitler. Los hombres que habían pasado toda su vida adulta estudiando la guerra, que comprendían el terreno, la logística y las proporciones de fuerza, se encontraron atrapados entre lo que sabían y lo que se les permitía decir. La operación Bagration comenzó el 23 de junio de 1944. En 72 horas, los soviéticos lograron lo imposible. Cercaron múltiples ejércitos alemanes simultáneamente mediante fuerza abrumadora en múltiples puntos. Habían aprendido de sus desastres de 1941 y 1942, y ahora aplicaban esas lecciones con superioridad material aplastante. El mariscal Ernst Busch pasó 48 horas en incredulidad. Sus oficiales le habían advertido, mostrado fotografías de fuerzas soviéticas concentrándose en un frente de 400 millas. Pero la escala parecía tan enorme que Busch creyó que era un engaño. Estaba equivocado, y su grupo de ejércitos agonizaba. Walter Model, el legendario bombero, llegó el 28 de junio y revisó los informes durante 6 horas. Luego llamó a Hitler. Sin retiradas, fue la respuesta. Model insistió. Mi Führer, si no nos retiramos perderemos no solo territorio, sino cada soldado restante. No cambiamos espacio por tiempo, perdemos ambos. Obtuvo autorización demasiado tarde. Para el 3 de julio, 300.000 soldados quedaron cercados en Minsk. En el oeste, el mariscal Günther von Kluge vio colapsar Normandía en julio. La operación Cobra atravesó las líneas alemanas. En días, columnas blindadas estadounidenses corrían por Francia más rápido de lo que los alemanes podían retirarse. Los informes de Middendorf Kluge se volvieron desesperados. El 7 de agosto describía divisiones reducidas a regimientos a batallones. El organigrama decía múltiples divisiones Panzer. La realidad era docenas de tanques dispersos en un frente que se disolvía. Hitler ordenó un contraataque en Mortain. Kluge sabía que era imposible, sin fuerzas, combustible ni cobertura aérea. Pero rechazar órdenes tenía consecuencias. Varios colegas habían sido arrestados tras el atentado del 20 de julio. Ordenó el ataque. Fracasó en 48 horas. Las fuerzas estadounidenses destruyeron las columnas blindadas a plena luz del día. El 15 de agosto, Kluge escribió una carta final a Hitler. Al día siguiente tomó cianuro. Model fue transferido al oeste para reemplazar a Kluge. Llegó a Francia a mediados de agosto para encontrar un ejército en plena retirada. Los aliados avanzaban en todas partes a la vez. Los soviéticos en el Vístula, estadounidenses y británicos en la frontera alemana, presión en Italia, Rumania cambiando de bando. Ya no había reservas que trasladar. Cada sector era crítico. Guderian pasaba sus días en furia controlada. La ofensiva soviética costó 500.000 de bajas. El frente occidental, otras 300.000. Pérdidas irreemplazables. Cuando presentó estas cifras, Hitler cuestionó los números. Tus estadísticas son derrotistas. El pueblo alemán es capaz de mayores sacrificios. Guderian respondió, mi Führer, no cuestiono la voluntad del pueblo alemán.
Declaro un hecho matemático. No tenemos hombres para reemplazar estas pérdidas mientras mantenemos la producción en las fábricas. Para septiembre de 1944, Alemania reclutaba hombres de 60 años y niños de 16. La Wehrmacht desplegaba unidades de hombres con úlceras y parcialmente sordos. Estos no eran soldados, eran los restos del barril de recursos humanos. El 12 de enero de 1945, los soviéticos lanzaron la ofensiva Vístula-Oder. El bombardeo fue apocalíptico. Un oficial alemán dijo más tarde: «Habíamos experimentado artillería rusa antes. Esto era algo completamente diferente. La tierra misma parecía desintegrarse. La línea alemana colapsó en horas. Los tanques soviéticos avanzaron 60 millas en 3 días. En una semana alcanzaron el Oder, a 50 millas de Berlín. Todo lo que Guderian había advertido se había cumplido. El frente oriental, despojado de reservas para la fallida apuesta de las Ardenas, había dejado de existir como línea defensiva coherente. El 27 de enero, Guderian llegó con mapas detallados mostrando el avance soviético. Hitler cuestionó la inteligencia. «Mi Führer», dijo Guderian, su voz temblando, «he verificado personalmente cada pieza de inteligencia. Los soviéticos están en el Oder, a 40 millas de Berlín. Esto no es derrotismo, es realidad». Hitler se puso de pie, enrojecido. «Tu realidad es derrotista. El soldado alemán es capaz de mucho más». Guderian se inclinó sobre la mesa. «El soldado alemán ha realizado milagros, pero los milagros requieren hombres, municiones y combustible. No tenemos ninguna de estas cosas en cantidad suficiente». La situación había pasado más allá de la crisis militar hacia el surrealismo. Se les pedía defender un país sin fronteras defendibles, con un ejército sin suficientes soldados usando armas y combustible inexistentes. Cuando señalaban estos hechos, eran acusados de derrotismo. Esta fue la tragedia del Estado Mayor alemán. Eran soldados profesionales entrenados en análisis objetivo, pero se encontraron en un sistema donde el análisis objetivo era traición, donde declarar hechos matemáticos era derrotismo, donde el juicio militar profesional estaba subordinado a un líder que había perdido contacto con la realidad. Cuando se les preguntó qué dijeron los generales alemanes cuando los aliados comenzaron a avanzar en todas partes a la vez, la respuesta es que dijeron lo que siempre habían dicho. Dieron informes de situación, discutieron tácticas, emitieron órdenes. Mantuvieron las formas del profesionalismo militar incluso cuando la sustancia había desaparecido. Continuaron interpretando sus papeles en una organización militar convertida en teatro del absurdo, donde el guión no tenía relación con la realidad, pero los actores continuaron sus actuaciones hasta el telón final.